Mi nombre es Sofía Morales García, tengo 39 años y vivo en Guadalajara, México. Soy hija de uno de los pastores más respetados e influyentes del país. Antes de empezar, por favor, escriban su ciudad y país en los comentarios para que sepa el alcance de mi voz. Esto es muy importante para mí. A lo largo de mi vida, fui la hija perfecta del líder perfecto. Crecí en púlpitos, tras bambalinas, en las salas VIP del ministerio. Todos me conocían, todos esperaban que fuera el ejemplo, y lo fui. Durante 35 años, lo fui, pero lo que encontré en la oficina de mi padre una noche de diciembre lo cambió todo por completo. Destrozó la imagen que tenía de él, destruyó la fe que tenía en la institución, y me obligó a tomar la decisión más difícil que cualquiera puede tomar, delatar a mi propio padre. Hoy, por primera vez, les contaré esta historia, y si creen conocer a su líder, a su pastor, a su padre espiritual, les digo que quizás no sepan nada. Dale me gusta y suscríbete al canal, porque lo que les voy a revelar les hará cuestionar todo sobre los ídolos humanos que creamos en nombre de la fe. Crecer como hija del pastor Daniel Morales fue como vivir en un cuento de hadas. Al menos, así lo veían todos. Y durante mucho tiempo, así lo vi yo también. Mi padre no era solo pastor, era el pastor. Su iglesia empezó en un garaje en los años 80 y creció hasta convertirse en una de las mega iglesias más influyentes de México. 5,000 miembros, transmisiones de televisión, conferencias internacionales, libros publicados. Era una celebridad cristiana, y yo era la princesa de ese reino. Desde que tengo memoria, siempre fui el centro de todo. Cuando tenía solo 4 años, mi padre me sentaba en su regazo durante los sermones y decía a la congregación: miren a mi hijita, la estoy criando en los caminos del Señor. Será una mujer poderosa de Dios. Y la gente aplaudió, me miraban con esas sonrisas de admiración. Yo era especial, fui elegida, era la hija del hombre de Dios. Crecí con privilegios que la mayoría de los hijos de la iglesia jamás tendrían. Teníamos una casa grande en un barrio exclusivo, la provisión de Dios, como la llamaba mi padre. Estudié en los mejores colegios privados. Tenía ropa de diseñador, siempre la más elegante para los servicios religiosos. Al fin y al cabo, la familia del pastor debía representar la prosperidad del reino. En los viajes misioneros, mientras los demás miembros del equipo se alojaban en alojamientos sencillos, nosotros nos alojábamos en hoteles de primera clase. El pastor necesita descansar para ministrar con excelencia, era la justificación, y lo acepté con naturalidad. Era normal para mí. La gente me trataba diferente. En la escuela dominical, siempre me elegían para dirigir. En los eventos de la iglesia, tenía asientos reservados al frente. Cuando había una presentación especial, era la primera opción, no necesariamente por ser la más talentosa, sino por ser la hija del pastor. Y me encantó. ¿A quién no? Tenía atención, admiración, privilegios. Era como ser una pequeña celebridad, pero junto con los privilegios vinieron expectativas. Expectativas enormes y asfixiantes. Tenía que ser perfecta, siempre. Mi ropa tenía que ser impecable. Mi comportamiento tenía que ser ejemplar. Mis calificaciones en la escuela tenían que ser excelentes. Mi participación en la iglesia tenía que ser activa y entusiasta. Eres la hija del pastor, me recordaba mi madre constantemente. La gente siempre está pendiente. Representas no solo a nuestra familia, sino a todo el ministerio. No puedes fallar. Esta presión empezó temprano, muy temprano. Recuerdo tener 7 años y llorar en el baño de la iglesia porque una niña me había dicho que era presumida. Cuando se lo conté a mi madre, esperando que me consolara, me dijo: entonces pórtate mejor, no les des motivos para que hablen mal de ti. Recuerda, eres un ejemplo. A los 10 años, quise usar un pendiente que me parecía bonito, pero mi madre me lo prohibió. Demasiado llamativo. Pensarán que eres una persona de mundo. A los 13, quise ir a la fiesta de cumpleaños de una compañera de clase,
pero mi padre no me dejó. No sabemos qué clase de gente habrá. La hija del pastor no puede juntarse con cualquiera. Tenía amigos, pero siempre había una barrera invisible. Me trataban de forma diferente, con más formalidad, con más cautela, como si fuera demasiado frágil o especial para que me trataran con normalidad. ¿Y los chicos? Olvídalo. Ningún chico de la iglesia se atrevía a acercarse a mí. Saliendo con la hija del pastor, me dijo un amigo años después, era como intentar salir con una princesa en un castillo custodiado por un dragón. Mi padre era extremadamente protector. A cualquier chico que mostraba interés en mí lo llamaba para una conversación privada con él, y después de esa conversación, el chico solía desaparecer. No sé qué decía mi padre en esas conversaciones, pero eran efectivas, pero no cuestioné nada de eso porque admiraba profundamente a mi padre. Era mi héroe, mi modelo a seguir, la persona más importante de mi vida. Vi cómo la gente lo veneraba, cómo se aferraban a cada palabra que decía, cómo buscaban su bendición, su consejo, sus oraciones. El pastor Daniel es un hombre ungido. Escuchaba constantemente. Dios habla a través de él de una manera especial, y lo creí por completo. Cuando predicaba, me fascinaba. Cuando oraba, sentía la presencia de Dios. Cuando me abrazaba y me decía a mí, princesita, me sentía la niña más querida y protegida del mundo. Tenía respuestas para todo. Nunca mostró dudas. Nunca pareció débil. Era fuerte, seguro de sí mismo y carismático. Todos querían ser como él, y yo más que nadie. Mi madre también parecía perfecta, siempre elegante, siempre sonriente, siempre a su lado en los andenes. La pareja pastoral perfecta. Tu padre y yo somos un equipo, me decía. Así deben ser los matrimonios cristianos: unidad, sumisión, propósito. Teníamos cenas familiares donde él contaba historias graciosas. Hicimos viajes juntos. Me llevaba a tomar un helado y me hablaba de mis sueños. Vas a hacer grandes cosas por el reino de Dios, decía. Estoy muy orgulloso de ti. Y quería que se sintiera orgulloso. Esa era mi mayor motivación, ser digna de ser su hija. A los 15, comencé a ministrar en el grupo de jóvenes. A los 17, ya dirigía la alabanza en las reuniones. A los 19, comencé a predicar ocasionalmente, y en cada etapa, escuchaba, es como ver predicar a tu padre. Tienes el mismo don, la misma unción. Esto me llenó de alegría. Estaba siguiendo sus pasos. Me estaba volviendo como él, y eso era todo lo que deseaba. En la universidad, estudié teología, tal como él esperaba. Salí y luego me casé con un joven de la iglesia a quien él personalmente aprobaba, un hombre de Dios, digno de ti, dijo. Tuve 2 hijos, a quienes dedicó al Señor en ceremonias especiales de la iglesia. Hasta los 35, mi vida siguió el guión perfecto, la hija perfecta del líder perfecto, la familia pastoral modelo. Desde fuera, lucíamos impecables. La gente nos señalaba como ejemplo. Miren a la familia Morales. Así debe ser una familia cristiana. Pero no sabía que vivía en una burbuja cuidadosamente construida y mantenida, una burbuja que no me protegía a mí, sino a mis secretos. Una burbuja que estaba a punto de estallar de forma devastadora, porque la vida perfecta, la familia perfecta, el pastor perfecto, todo era una ilusión, una actuación magistral que engañó no solo a la congregación, no solo al mundo cristiano, sino también a mí. Y cuando finalmente salió la verdad, no solo rompió el hielo, destruyó todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y mi padre. Pero en ese momento, a los 35 años, todavía viviendo dentro de la burbuja dorada, no tenía idea de lo que estaba por venir. No tenía idea de que en tan solo unos meses todo lo que conocía se derrumbaría. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, siempre lo estuvieron, pero cuando creces en una burbuja, cuando te enseñan desde pequeño a no cuestionar nada, desarrollas una capacidad impresionante para racionalizarlo absolutamente todo. Y eso fue exactamente lo que hice. Durante años,
La primera señal que recuerdo fue cuando tenía unos 12 años. Era tarde, casi medianoche, y oí que se abría la puerta principal. Mi padre llegaba, había bajado a buscar agua y lo sexta entrar por el garaje. Su camisa estaba arrugada, su cabello estaba despeinado, y había un perfume en el aire que no era el suyo habitual, un perfume femenino, dulce y fuerte. «Papá, ¿ya llegas?», dio un salto, visiblemente sorprendido de verme allí. «¡Ay, princesa!». «Sí, tuve una reunión pastoral que se alargó más de lo habitual. Debiste estar durmiendo». «¿Qué perfume es ese?». Se tensó por una fracción de segundo, luego sonrió. «Ah, una de las hermanas estaba en crisis. Lloró mucho durante la terapia, debió de quedar su perfume cuando me abrazó. Ya sabes cómo es. La gente desesperada necesita consuelo». Tenía sentido, totalmente lógico. Estaba ayudando a alguien. Eso hacían los pastores. No, volví a la cama tranquilo, pero esto empezó a suceder de nuevo. Llegadas tarde, siempre con una explicación razonable. Reunión con la directiva, asesoramiento de emergencia, visita a un miembro hospitalizado, y siempre aceptaba. A los 16 años comencé a notar algo más inquietante, conversaciones que se detenían cuando yo entraba. En la habitación, recuerdo un sábado por la tarde, llegué a casa antes de lo previsto, el ensayo del coro se había cancelado, entré por la puerta principal y oí voces tensas que provenían de la oficina de mi padre, eran él y mi madre. «Ya no aguanto más. Daniel, es la tercera vez este mes. Baja la voz. En esta casa las paredes oyen. No me importa, lo prometiste». Llamé a la puerta. Se hizo un silencio inmediato. Entonces, la voz tranquila de mi padre dijo: «Pasa, cariño». Abrí la puerta. Mis padres estaban sentados allí, mi madre con expresión neutra y mi padre sonriendo como si nada hubiera pasado. «¿Está todo bien?». Los oí hablar muy alto. «Todo bien, hija», dijo mi padre con calma. «Solo estábamos discutiendo un asunto administrativo en la iglesia, nada más». Pero había visto los ojos de mi madre, rojos, hinchados. Había estado llorando. «Mamá, ¿estás bien?». «Claro, cariño», forzó una sonrisa, «solo un poco cansada. Ya sabes cómo es. La vida de pastor y esposa de pastor es ajetreada». Y acepté, porque cuestionar era una falta de respeto, porque honra a tu padre y a tu madre significaba no ser intrusivo, porque las familias pastorales tenían presiones que yo, incluso siendo parte de ellas, no debía cuestionar. Las llamadas secretas empezaron a molestarme cuando tenía unos 20 años. Estaba casado, pero seguía visitando a mis padres con regularidad. En una de esas comidas dominicales, sonó el móvil de mi padre. Miró la pantalla y su rostro cambió, solo por un segundo, pero lo vi. «Disculpe, necesito atender esto, es importante». Salió al patio trasero y cerró la puerta de cristal. Se quedó allí unos 15 minutos. Lo vi a través de la puerta, caminaba de un lado a otro, gesticulando, y en un momento dado se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración. Cuando regresó, sonreía. «Lo siento, un hermano con problemas». «¿Cuál hermano?», pregunté casualmente. «No lo conoces. Es de otra congregación y me pidió consejos sobre una situación delicada, confidencial. Ya sabes cómo es». Mi madre no dijo nada, siguió comiendo, pero vi que sus manos agarraban el tenedor con fuerza, con mucha fuerza, y luego estaban las ausencias, las constantes ausencias justificadas como trabajo ministerial. «Tu padre viaja a Cancún esta semana, conferencia de pastores», anunció mi madre. «¿Puedo ir contigo? Hace tiempo que no viajamos en familia». «No, querida, es una conferencia solo para líderes. Es muy intensa y requiere mucho trabajo. No sería agradable para ti». Pero una vez, por casualidad, me encontré con un pastor amigo de mi padre que supuestamente estaba en la misma conferencia. «Pastor Rodrigo, ¿cómo estuvo la conferencia de Cancún?». Me miró confundido. «¿Conferencia de Cancún? No fui a ninguna conferencia allí. Estuve aquí mismo este mes».
lo siento, debo haberme confundido, pero no me había equivocado. Mi padre había dicho que iría con él. Le pregunté después y me explicó. Ah, el pastor Rodrigo canceló a última hora. Problemas personales. Al final fui solo. Siempre había una explicación. Siempre. La tristeza en los ojos de mi madre se hizo más evidente con el paso de los años. Sonreía en los servicios religiosos, abrazaba a la gente y ministraba en las reuniones de mujeres, pero en casa, en esos momentos lejos de los focos, había una melancolía que no podía ocultar por completo. Mamá, ¿estás feliz?, pregunté una vez. En un momento de valentía, me miró sorprendida. ¿Qué clase de pregunta es esa, Sofía? Es solo que, pareces triste a veces. ¿Triste? No, hija, solo cansada. Así es la vida en el ministerio. Tantas exigencias, tanta gente que te necesita, pero estoy feliz. Tu padre es un hombre de Dios. Tengo una familia maravillosa. Soy bendecida. Las palabras eran correctas, pero el tono era incorrecto. Era como leer un guión, palabras ensayadas, sin emoción genuina. Hubo un incidente que me incomodó especialmente. Tenía unos 28 años. Estaba en la iglesia un jueves por la tarde, usando la computadora de la oficina para imprimir algo. Mi padre llegó sin esperar encontrar a nadie. Sofía, ¿qué haces aquí? Parecía nervioso, asustado. Solo estoy imprimiendo unos documentos. Papá, ¿por qué? Nada, simplemente no me lo esperaba. Está bien, no hay problema. Pero él se quedó allí, esperando a que terminara y me fuera, como si no quisiera que me quedara, como si tuviera algo que ocultar. Y luego estaban las mujeres, las que recibían su atención especial, siempre jóvenes y hermosas, generalmente atravesando alguna crisis, divorcio, duelo, problemas financieros. Estoy ayudando a la hermana Carla con unas sesiones de terapia, mencionó durante la cena. Está pasando por un momento difícil después de la separación. Sesiones de asesoramiento en su consultorio, a puerta cerrada, que duraban horas, a veces los sábados por la noche, a veces en horarios inusuales. Papá, ¿no sería mejor tener a alguien presente durante estas sesiones de terapia? Quizás. Una mujer, Sofía. Soy profesional. Llevo 30 años en esto. Sé mantener los límites adecuados. ¿Estás cuestionando mi integridad? El tono era de reprimenda, y retrocedí. No, papá, lo siento, es que necesitas tener más fe en la gente, especialmente en mí. Soy tu padre, soy un hombre de Dios. Cuando cuestionas, le abres la puerta al enemigo para sembrar la duda. Así que volví a racionalizar, a esconder las dudas, a convencerme de que veía cosas donde no las había. Después de todo, era mi padre, el hombre más recto que conocí, un hombre de Dios. Si veía señales extrañas, el problema residía en mi percepción, no en sus acciones. O al menos eso es lo que me dije. Pero las semillas de la duda, una vez plantadas, crecen, lentamente, en silencio, en las sombras de tu mente, y llega un momento en que ya no puedes ignorarlas. Para mí, ese momento estaba por llegar, y cuando llegara, iba a arrasar con todo. La máscara. Les contaré sobre la máscara que tuve que usar durante 35 años de mi vida. Todos tenemos máscaras sociales, lo sé, pero ser hija de pastor es como usar una máscara las 24 horas del día, sin poder quitártela nunca, porque no solo te representas a ti misma, representas a la familia, al ministerio, a Dios. Y esta presión empieza temprano, muy temprano. Recuerdo tener 6 años y llorar en el coche después de la escuela porque un compañero había sido cruel conmigo en el patio. Mi madre, en lugar de consolarme, me dijo: Sofía, límpiate esas lágrimas antes de que lleguemos a la iglesia. La gente no puede verte así. Pensarán que algo anda mal en nuestra familia. 6 años. Tenía 6 años y ya estaba aprendiendo que mis verdaderos sentimientos eran incómodos, que debían ocultarse. Esa imagen era más importante que la verdad. Durante la adolescencia,
esto se intensificó de maneras que casi me destruyeron. A los 13 años, era como cualquier adolescente. Quería experimentar con el maquillaje, quería usar ropa más moderna, quería escuchar música pop, no solo himnos. Quería ir al cine con mis amigos, dormir en sus casas, tener una vida adolescente normal. Pero yo no era normal, yo era la hija del pastor. Sofía, no puedes usar esa falda, es demasiado corta. ¿Qué pensará la gente? Mamá, llega hasta la rodilla, todas las chicas del colegio lo usan. No eres como las demás chicas, eres la hija del pastor Daniel Morales. Tienes un estándar más alto que seguir. El más alto estándar, siempre el más alto estándar. Cuando otras chicas se pintaban las uñas de negro o morado, yo solo podía usar rosa claro o transparente. Cuando llevaban mechas de colores en el pelo, ni se me ocurría sugerirlo. Cuando iban a fiestas de cumpleaños en discotecas, me quedaba en casa. Pero papá, es solo una fiesta de 15 años. Toda mi clase va a ir. ¿En una discoteca? Para nada. La hija de un pastor no frecuenta lugares mundanos. ¿Qué crees que dirá la gente de la iglesia si se entera? La gente de la iglesia no necesita saber todo lo que hago. Cuidado con ese tono. Sofía, la rebelión es un pecado, y parece que el enemigo intenta entrar en tu corazón a través de esta revuelta, y eso era todo. Cualquier cuestionamiento, cualquier intento de autonomía, se tildaba de rebelión espiritual, como si desear una vida adolescente normal fuera obra del diablo. No podía cuestionar, nunca. Cuestionar era una falta de respeto, cuestionar era falta de sumisión a la autoridad, cuestionar era abrir puertas espirituales a cosas malas. Honra a tu padre y a tu madre era la frase que me repetía cada vez que me atrevía a discrepar con algo, como si el honor significara acuerdo ciego y obediencia silenciosa. Y los errores, Dios mío, los errores se trataban como tragedias cósmicas. A los 15 años, saqué un 7 en un examen de matemáticas. Ni siquiera fue un suspenso. Estaba justo por debajo del promedio. Llegué a casa nervioso, pero pensando que sería manejable. Mi padre me llamó a su oficina, me sentó frente a él, con esa expresión seria que usaba cuando predicaba sobre el pecado. Sofía, ¿esta nota te parece aceptable? Papá, fue un examen difícil. A la mayoría de la clase le fue mal. No pregunté por la mayoría de la clase, pregunté por ti. ¿De quién eres hija? Tu hija. Padre, exactamente. ¿Y eso qué significa? Conocía el guión, que tengo que ser un ejemplo. ¿Y qué ejemplo das con una nota así? La gente sabe que eres mi hija. Esperan excelencia. Estás avergonzando a este ministerio, avergonzando al ministerio. Por un 7 en matemáticas. A los 15 años, y cuando lloré en la iglesia esa noche, ¿por qué estaba agotada? Porque la presión era demasiada. Me reprendieron después. ¿Por qué llorabas? La gente pensará que algo anda mal. Necesitas controlar mejor tus emociones en público. El mensaje era claro. Tus verdaderos sentimientos no importan. La imagen importa. La actuación importa. Eres una actriz en un escenario eterno, y no tenía con quién hablar de ello. Eso era lo peor. La absoluta soledad. No podía confiar en mis amigos de la iglesia porque consideraban a mi padre intocable. Si me quejaba de él, me considerarían desagradecida, rebelde y problemática. No sabes la suerte que tienes de ser la hija del pastor Daniel, me decían. No podía hablar con mis amigos del colegio porque no entendían. Para ellos, la iglesia era algo a lo que se iba los domingos y nada más. No entendían lo que significaba vivir en un acuario, ser observado constantemente, que cada aspecto de tu vida fuera juzgado desde una perspectiva espiritual, y ciertamente no podía hablar con mis padres. Ellos eran la fuente de la presión, no la solución. Así que me lo tragué todo. Sonreí cuando quería llorar. Estuve de acuerdo cuando quería discrepar. Actué cuando solo quería existir. En la iglesia, era la Sofía perfecta, siempre presente, siempre involucrada, siempre con el versículo perfecto en la punta de la lengua. Dirigía el culto,
ayudaba en la escuela dominical, participaba en todos los eventos, y la gente me adoraba por ello. Su hija es un ejemplo para nuestras niñas, Pastor Daniel, escuchaba constantemente, y mi padre sonrió con orgullo. Sí, Dios ha sido bueno con nosotros. Sofía es una bendición, pero él no vio el costo, nadie lo vio, no me vieron llorando sola en mi habitación, sintiéndome asfixiada, no vieron que desarrollé ansiedad a los 16 años, con ataques de pánico que ocultaba encerrada en el baño, no vieron que empecé a tener insomnio, tumbada en la cama repasando cada interacción del día, preguntándome si había decepcionado a alguien, si había mantenido la imagen correcta. A los 18, consideré seriamente escaparme, irme, empezar de cero en otra ciudad donde nadie me supiera, donde pudiera ser simplemente Sofía, no la hija del pastor Daniel, pero la culpa me paralizaba. ¿Cómo podía abandonar a mi familia? ¿Cómo podía avergonzar públicamente a mi padre de esa manera? ¿Qué clase de hija tan horrible sería? Así que me quedé, y me ajusté la máscara aún más. Me casé con un hombre que mi padre aprobaba, no porque lo amara con locura, sino porque era idóneo, porque entendía el rol de yerno de pastor, porque también tenía su propia máscara, y comprendimos el juego que teníamos que jugar. Tuve hijos y empecé a ponerles las mismas máscaras, y me rompió el corazón ver a mi hijo de 5 años aprendiendo a ocultar sus verdaderas emociones porque el nieto del pastor no llora en público, ver a mi hija de 7 años ya preocupada por lo que la gente pensaría de ella. Estaba perpetuando el ciclo, transmitiendo la prisión en la que yo mismo había vivido, y lo más triste, ni siquiera sabía quién era realmente. Había llevado la máscara tanto tiempo que olvidé el rostro que había debajo, mis verdaderas opiniones, mis verdaderos gustos, mis auténticos sueños, todo estaba enterrado bajo capas de debería ser y esperaban que fuera. ¿Quién era Sofía sin la actuación? No tenía ni idea, incluso tenía una voz diferente, en serio, tenía una voz de iglesia, más suave, más controlada, más espiritual, y luego tenía mi voz natural, que solo usaba cuando estaba completamente sola, lo cual era raro. No podía gustarme una película que fuera mínimamente controvertida, no podía cuestionar una doctrina, aunque no tuviera sentido para mí, no podía admitir dudas sobre la fe, ni siquiera cuando las tenía, no podía ser humana, imperfecta, real, tenía que ser perfecta, siempre, la representante ejemplar de la familia pastoral perfecta. ¿Y sabes qué? Es peor, había empezado a creerme mi propia mentira, me había convencido de que esa era yo de verdad, de que era feliz, de que no me asfixiaba, de que la máscara era mi verdadero rostro, hasta que ya no fue posible mantener la ilusión, porque llegó el día en que la presión por mantener la perfección chocó con la realidad de la imperfección, el día en que descubrí que la familia perfecta que tanto me esforcé por retratar era la mayor mentira de todas, y cuando esa máscara finalmente cayó, no cayó sola, se llevó consigo todas las demás ilusiones que me había visto obligada a mantener durante 35 años. Todo comenzó con algo simples. Una noche cualquiera, mi madre me pidió que buscara unos papeles en el despacho de mi padre. Era tarde, casi las 10. Él había salido en una de esas reuniones urgentes, como siempre decía. Yo hesité por un instante. No solía entrar ahí sola, pero algo dentro de mí, que ahora reconozco como la voz de Dios, me empujó a abrir aquella puerta pesada de madera. Desde el primer paso, algo no parecía estar bien. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de perfume dulce y humo de cigarrillo, algo que jamás debería estar presente en la habitación de un hombre al que todos llamaban el ungido. Las luces estaban apagadas, pero la luz del pasillo era lo suficientemente brillante como para ver que el cajón del escritorio estaba entreabierto. Me acerqué, como si siguiera un hilo invisible de inquietud, y tiré. Dentro, encontré un sobre grueso con mi nombre, escrito a mano. El corazón me latía con fuerza. Lo abrí, me temblaban las manos. Dentro, había varias fotos,
y ninguna tenía sentido. Había fotos de él con otras mujeres, en lugares donde nunca lo había visto, algunas abrazadas, otras en situaciones aún más comprometedoras. Algunas eran conocidas de la iglesia, otras parecían mucho más jóvenes. Entre las fotos había cartas, con palabras de amor, votos, declaraciones que contradecían todo lo que predicaba cada domingo desde el púlpito. Al principio, pensé que era un malentendido, una trampa, una broma pesada, pero luego reconocí su letra, la forma en que firmaba las cartas, con el mismo bolígrafo azul y ese trazo peculiar en la J de José, y entonces, un celular escondido entre los papeles vibró, la pantalla se iluminó, era un mensaje: la extraño, pastor, ¿cuándo nos volveremos a ver? Me flaquearon las rodillas, me senté en el suelo, apoyado en la pared, empecé a respirar con dificultad, se me enfriaron las manos, la habitación me daba vueltas. Intenté recordar todas las veces que había dicho que los jóvenes deben mantener su pureza, que el verdadero amor es santidad, que los hombres de Dios deben ser irreprensibles, y allí estaba, rompiendo cada palabra, traicionando no solo a su esposa, sino la fe de miles. Sentí náuseas, ira, avergonzado, un nudo en la garganta que no bajaba. Lloré en silencio, como si no quisiera que ni siquiera Dios escuchara mi dolor. Me sentí traicionado en cada célula de mi cuerpo. La imagen de mi padre héroe se desmoronó ante mis ojos. Recordé a mi madre, su sonrisa forzada, sus ojos tristes. ¿Lo sabía? ¿Había elegido el silencio también? Me levanté, tropezando, tomé unas fotos, cerré el sobre y lo dejé donde estaba. Salí de la oficina y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con llave. No pude dormir esa noche. Una voz interior me repetía: viste lo que no debías. ¿Y ahora qué vas a hacer con ello? Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, pero mi mirada hacia él ya no era la misma. Vi al impostor tras la túnica blanca, al manipulador tras los abrazos públicos, al mentiroso que usó el nombre de Dios para ocultar su propia oscuridad, y empecé a observar más, y a ver más, las escapadas frecuentes, las excusas endebles, los encuentros casuales nocturnos, los viajes ministeriales a las ciudades donde vivía una de las mujeres de las fotos. Todo estaba allí, siempre lo había estado, pero yo estaba ciega, cegada por el amor, por el miedo, por la idolatría, y lo peor, no sabía con quién hablar. ¿Quién me creería? Solo era la hija del gran líder, la niña que creció en el altar, que llevaba su Biblia, que sonreía junto a la familia modelo en los servicios religiosos. Cualquier palabra que dijera sería considerada un ataque, una rebelión, una herejía. Guardé el secreto durante semanas. Lloré sola en el baño, me aislé, empecé a faltar a las reuniones, mi fe empezó a desvanecerse, y al mismo tiempo, una certeza crecía: ya no podía seguir viviendo con esa mentira. Fue allí donde decidí escribir este relato, para que otras hijas, otras esposas, otras personas que conviven con estos intocables sepan que no están solas, que lo que ocurre a puerta cerrada no siempre es santo, y que el único que tiene derecho a juzgar es Dios, y Él lo ve todo, incluso lo que intentan ocultar en los sótanos de la iglesia. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida, no porque ya no creyera en Dios, sino porque cada vez que me sentaba a la mesa frente a Él, sentía que lo estaba viendo por primera vez, y al mismo tiempo deseaba nunca haberlo visto así. A la mañana siguiente del descubrimiento, regresó de la reunión como si nada hubiera pasado, besó a mi madre en la frente, jugó con mi hermanito y me sonrió, diciendo: buenos días, princesa. Casi vomité, cada palabra sonaba falsa, cada gesto me daba náuseas. Me levanté de la mesa y dije que no tenía apetito. A nadie le extrañó. Estaban acostumbrados a mi carácter tranquilo, pero en mi interior se estaba gestando una tormenta. El domingo,
La iglesia estaba llena, era un servicio de celebración. Subió al púlpito con su confianza habitual, el mismo tono de voz firme, los mismos ojos llorosos en los momentos clave. Habló de fidelidad, de pureza, del peligro de vivir una mentira. Sí, lo dijo, con la Biblia en la mano, y todos lloraron, todos dijeron amén, todos se conmovieron, y yo, allí en la primera fila, me pregunté si me estaba volviendo loco. Ese fue el momento en que comprendí la gravedad de lo que estaba viviendo. No se trataba solo de adulterio, se trataba de manipulación, engaño, sacrilegio, y peor aún, se trataba de alguien a quien amaba, a quien llamé padre toda mi vida, quien me tomó de la mano en las noches cuando tenía fiebre, quien me enseñó a montar en bicicleta, quien me dijo que yo era su luz. Y ahora, sabía que era una sombra, pero ¿qué hacer con eso? ¿Denunciarlo? ¿A quién? La iglesia le pertenecía, los líderes le debían obediencia, los miembros lo veneraban. Si decía algo, me llamarían ingrata, rebelde, una hija que el diablo usa. Y mi madre, parecía tan frágil, tan devota, ¿lo sabía? ¿Sospechaba? ¿O prefería no ver? Empecé a observar a mi madre con más atención, sus miradas abatidas, los silencios cuando él no estaba, las lágrimas ocultas tras la puerta del baño. Ahora lo entendía, tal vez se había enterado mucho antes que yo, tal vez había gritado y nadie la oyó, tal vez el miedo la había silenciado, y yo también estaba empezando a callar. La ira crecía dentro de mí como una fiebre. A veces, quería confrontarlo, gritarle, tirarle las fotos en la cara, decirle que lo sabía todo, que era un mentiroso, un falso profeta, un enfermo, pero algo me detuvo. ¿Fue miedo? Esa era la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera malinterpretado todo? Quizás esas cartas eran viejas. Quizás esas mujeres las habían inventado, quizás él había caído, y se había arrepentido. Lloró tanto en la iglesia, hablaba con tanta pasión de Dios, y entonces comenzó la guerra dentro de mí. Una parte de mí gritó: habla, exponte, salva a tu madre, salva tu alma. Otro grupo susurró: tengan cuidado, esto podría destruirlo todo, su familia, su iglesia, su vida. Y entonces comprendí el peso del silencio, porque el silencio no es la ausencia de palabras. El silencio es una prisión, una celda oscura donde te hablas a ti mismo todos los días y pierdes las fuerzas para gritar. Empecé a tener insomnio. Por las noches, miraba al techo, rezando sin palabras. Lloraba en la ducha. Empecé a escribir en un cuaderno escondido, intentando organizar mis sentimientos. Anotaba preguntas sin respuesta. Si Dios lo ve todo, ¿por qué permite esto? ¿Es posible que cada hombre de Dios sea así detrás de escena? ¿Estoy maldito por descubrir lo que no debería haber descubierto? Me distancié del grupo de jóvenes de la iglesia, dejé de tocar en la banda de alabanza, inventaba excusas para no ir a los servicios, pero él se dio cuenta, sí, me miraba diferente, como si sospechara que alguien lo vigilaba, y eso me asustó, porque ahora, además de ser mi padre, era una amenaza. Una noche, durante la cena, le comentó a mi madre: la hija del hermano Rubén fue vista con un chico en el centro, parece que se está rebelando. ¡Qué pena! El espíritu de rebeldía es como la levadura, lo contamina todo. Y entonces me miró, y sonrió, una sonrisa fría y contenida, como diciendo: te veo, y por dentro, me estremecí. Era una guerra silenciosa, ni una palabra dicha, pero todo se sentía. Ya no sabía quién era, la hija del líder, la cómplice silenciosa, la testigo indeseada, o simplemente una joven que intentaba proteger a su madre y salvar su propia alma. Quería hablar, pero ¿con quién? Mis amigos de la iglesia estaban cegados por la devoción. Los mayores me verían como una amenaza, los más jóvenes no tendrían el valor. Pensé en buscar ayuda afuera, pero ¿qué pruebas tenía? ¿Fotos? ¿Mensajes? ¿Quién me garantizaría que no sería manipulado? Fue entonces cuando me di cuenta de que quizá mi misión no era confrontar
Todavía, quizá mi rol en ese momento era observar, proteger, esperar, y sobre todo, no dejar que esa verdad muriera en mí, porque a veces, Dios nos permite ver cosas que nadie más ve, no para silenciarnos, sino para prepararnos. Y comencé a prepararme, no para destruir a mi padre, sino para liberar la verdad. La verdad más dolorosa no fue lo que vi en la oficina, ni siquiera la evidencia física de una doble vida me destruyó tanto como el momento en que me di cuenta de que mi madre siempre lo supo. Era una mañana cualquiera, apenas había salido el sol cuando entró en mi habitación con una bandeja de café y pan, como hacía desde pequeña. Sus gestos de cariño siempre me conmovían, me miraba con ternura, pero algo dentro de mí ya había cambiado desde aquella noche. Ya no era la hija dócil, inocente y obediente, ahora llevaba un secreto que ardía como fuego. En mi pecho, mami, ¿puedo preguntarte algo? Susurré y se detuvo. Ajustó la sábana sobre mis piernas como si aún tuviera el control de la situación y simplemente dijo, sí, hija, dime. Y entonces pregunté con voz temblorosa, ¿sabías lo que estaba haciendo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Apartó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi allí, en ese instante, la confesión sin palabras, y entonces, la respuesta que me destrozó. Lo sé desde hace muchos años, pero Dios me pidió paciencia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía respirar. La amaba tanto, siempre admiré su fuerza, su dulzura, su fe, pero en ese momento, todo se derrumbó. No pude entenderlo. ¿Cómo podía ella, una mujer inteligente y piadosa, madre, esposa de un hombre de Dios, haberlo sabido y, sin embargo, haber permanecido en silencio? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no hiciste nada? Se sentó en el borde de la cama. Tenía los ojos rojos, pero su voz era firme, casi como si hubiera ensayado esa conversación durante años. Porque tú eras una niña, porque yo quería protegerte, porque no quería destruir el ministerio, ni a tu papá, porque creí que Dios lo cambiaría, y porque me daba más miedo quedarme sola que aguantar la verdad. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. El dolor de lo que mi padre había hecho empezó a transformarse en algo más profundo, más amargo, el dolor de la traición de mi madre, porque ella lo sabía, lo observaba todo en silencio, y me dejó crecer creyendo una mentira. Durante años, pensé que era la mujer más fuerte que conocía. Ahora veía que su fuerza también era su prisión. Lo soportó por miedo, por una fe malinterpretada, por doctrina, por costumbre, por vergüenza, y al hacerlo, me dejó sola en esa burbuja. ¿Y si yo nunca hubiera visto nada? Mamá, ¿habrías callado para siempre? No respondió, solo lloró como una niña asustada, como alguien que se perdió en nombre de algo que creía amor, pero que era su misión. Lloró como lloré yo hace días, sola en la oscuridad, descubriendo que todo mi mundo era una mentira. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Seguía habiendo amor, pero también había grietas. Ya no podía confiar plenamente en ella, y eso me destrozó por dentro. Empecé a ver a mi madre desde otra perspectiva. Sus oraciones ahora parecían súplicas desesperadas, no gritos de fe. Sus palabras en las reuniones de mujeres de la iglesia, donde enseñaba sobre la obediencia y el amor al esposo, sonaban falsas. Cada vez que decía, Dios bendiga a mi esposo, el pastor, me daban ganas de gritar, y me pregunté, ¿cuántas mujeres eran como ella? ¿Cuántas madres, esposas de líderes, silenciaron su dolor para guardar las apariencias? ¿Cuántas otras conocían oscuros secretos y preferían mantenerlo todo en secreto? Porque ahora lo entendía, la traición de mi padre fue brutal, pero la complicidad silenciosa de mi madre, eso fue lo que me destruyó por completo. Porque si ni siquiera ella pudo defenderme, ¿quién podría? Empecé a aislarme, ya no confiaba en nadie, en mis amigos de la iglesia, cómplices por ignorancia, en los miembros mayores de mi congregación, fieles ciegos,
y en mi propia madre, una mujer destrozada que prefería el silencio a la confrontación. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás, que la niña inocente, la hija del pastor, había muerto esa noche en la oficina, y que en su lugar estaba emergiendo una mujer que ya no aceptaría ser silenciada, porque mi madre me enseñó sobre el amor de Dios, pero ahora necesitaba aprender qué hacer cuando quienes predican ese amor son los que más sufren, y esa respuesta, ella no podía dármela. Pensé que nada podría doler más que descubrir lo que mi padre estaba ocultando, hasta que comencé a reconocer los nombres. Sí, los nombres, los que estaban en los archivos guardados en la computadora de la oficina pastoral, nombres en mensajes, correos electrónicos, conversaciones, guardadas en PDF, capturas de pantalla de celulares, registros de consejería espiritual, confesiones manipuladas, nombres que me dejaron sin aliento, porque los conocía, porque eran personas reales, porque algunos de ellos eran mis amigos. Recorrí la lista con manos temblorosas. Deborah San, hermana Lucía, Karina M. Mi corazón se detenía con cada nombre, y cuanto más leía, más ganas tenía de llorar y gritar a la vez. No eran solo nombres, eran rostros que me venían a la mente, eran mujeres que me habían abrazado, jóvenes que habían dormido en mi casa después de los retiros de la iglesia, mujeres a las que admiraba por su fe, su dulzura, su fuerza, y allí estaban, víctimas del mismo hombre al que llamaba padre. Una en particular casi me desmaya, Juliane, mi amiga de la infancia. Crecimos juntas, cantábamos en el coro infantil, íbamos a campamentos, reíamos, llorábamos, rezábamos juntas. La consideraba como una hermana, y en ese documento había fragmentos de una conversación que tuvo con mi padre, que no dejaba lugar a dudas. Él había traspasado todos los límites, y ella intentó mantener la cortesía, el respeto, pero yo leía entre líneas la incomodidad, el miedo, la confusión. Fue como leer la transcripción de un acoso espiritual, emocional y psicológico, y él usó la Biblia, siempre la Biblia, versículos sacados de contexto, palabras dulces como la miel, pero cargadas de veneno. Sentí un nudo en el estómago, me palpitaba la cabeza, y entonces el dolor se convirtió en algo aún peor. Culpa, sí, culpa, porque defendí a este hombre durante años. Lo llamé un ejemplo, lo elogié en testimonios de la iglesia, les dije a otras jóvenes que confiaran en él, que le pidieran consejo, que se abrieran a él. ¿Cuántas veces yo misma llevé a mis amigas a que las aconsejara? ¿Cuántas veces repetí que mi padre escucha a Dios con claridad? ¿Cuántas veces fui yo misma una publicidad viviente del falso pastor? La cruel verdad me cayó encima como una avalancha, mientras yo lo glorificaba públicamente. Él destruía vidas en silencio, en la clandestinidad de los bastidores, en el escondite del púlpito. Empecé a recordar miradas extrañas, lágrimas en las reuniones sin explicación, hermanas que se alejaban sin razón aparente. En aquel entonces, pensé que eran débiles en la fe, que habían dejado que el enemigo las confundiera. Hoy entiendo que intentaban sobrevivir. Y yo era parte del sistema que la silenció. Esta culpa por asociación te consume, porque no fuiste el agresor, pero tampoco viste, no oíste, no te diste cuenta, o peor aún, no quisiste darte cuenta. Recordé a la hermana Lucía, una de las miembros más antiguas de la iglesia. Durante años, me miró con tristeza, pero no dijo ni una palabra. Ahora entiendo esa mirada. Era compasión, era dolor, era un intento de protegerme sin hacerme daño, porque quizá creía que ya lo sabía, o que no quería saberlo. Y Karina, una joven que empezó a asistir a la iglesia a los 17 años, recuerdo que estaba encantada con la fe, con la comunidad. Mi padre la recibió con entusiasmo, y después de unos meses, se fue. Dijo que necesitaba cuidar a su abuela en el campo. Nunca regresó. Nos pareció extraño, pero no lo cuestionamos. Ahora lo entiendo. No se escapó por su abuela, se escapó por él,
Cada nombre era una puñalada, cada conversación, una herida abierta, y el dolor de ver esas vidas traspasadas por la hipocresía de un hombre que se decía siervo de Dios me dejó sin aliento. Lloré durante horas, no pude parar, y entre sollozos comencé a preguntarme, ¿alguno de ellos intentó decírmelo? ¿Alguno de ellos esperaba que yo los defendiera? ¿Será que en el fondo todos sabían que yo no vería lo que tenía delante de mis ojos? Fue entonces cuando me di cuenta de que sentir dolor no era suficiente, necesitaba hacer algo, por ellos, por los que se quedaron, por los que se fueron, por los que aún tenían miedo de hablar. Le debía mi voz a cada uno de los que la perdieron por el poder y la manipulación. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo decirle al mundo que el hombre que dirigía las sectas era el mismo que acosaba en la oscuridad? ¿Cómo confrontar a mi propia madre? ¿Quién optó por guardar silencio? ¿Cómo exponer esos sucios secretos sin ahogarme en ellos? La respuesta seguía siendo borrosa, pero algo estaba claro y no podía callar, porque cada vez que callaba, me convertía en cómplice. Cada vez que le sonreía en el altar, borraba el dolor de una víctima. Cada vez que defendía al hombre de Dios, traicionaba a mujeres que una vez confiaron en mí. Esas mujeres no eran números, no eran rumores, eran vidas, y tenían nombres, rostros, historias, y ahora, también contaban con mi solidaridad, mi vergüenza, mi súplica de perdón, mi clamor de justicia. Cuando descubrí todo lo que descubrí, cuando confirmé con mis propios ojos que no se trataba de una sospecha exagerada, ni de un malentendido, ni de una simple debilidad pasajera, supe que no podría volver a ser la misma, pero saber no es lo mismo que actuar. Saber la verdad no te convierte en valiente, a veces, solo te convierte en una testigo muda, porque el dilema que se abre frente a ti no es solo moral, es humano, es brutal, y duele en todos los niveles posibles. Denunciar a mi propio padre significaba destruir todo lo que conocíamos, no solo nuestra familia, nuestra reputación, nuestro sustento, nuestra imagen. Él era querido, respetado, visto como un hombre de Dios, y yo era su hija. Nadie imaginaría que yo, precisamente, me atrevería a cuestionarlo. Nadie quería creer, nadie quería escuchar. Intenté seguir con mi vida con normalidad. Intenté olvidar lo que vi, lo borré de mi mente, fingí que no había pasado nada, pero cada vez que miraba a mi madre a los ojos, cada vez que veía el púlpito, cada vez que alguien elogiaba a mi padre, algo dentro de mí gritaba, una parte de mi alma sangraba. Empecé a tener pesadillas, empecé a distanciarme de mis amigos, me aislé de la iglesia, del coro, de las reuniones. Mi fe estaba herida, mi identidad estaba destrozada. ¿Quién era yo? ¿La hija del pastor? ¿O la única persona dispuesta a afrontar la verdad? Incluso empecé a pensar que me estaba volviendo loca, que quizá había exagerado, que quizá había cambiado, pero entonces, más mensajes, más nombres, más pruebas, y la pregunta seguía rondándome. ¿Cuánto tiempo seguiré callada? El silencio sería más fácil, el silencio me protegería, el silencio mantendría todo como estaba, podría seguir sonriendo, seguir siendo la buena hija, la hija obediente, pero, ¿a qué precio? Guardar silencio significaba traicionar a todas las mujeres que vi en ese expediente secreto, significaba ignorar los sollozos ahogados de mi madre por la noche, significaba permitir que el ciclo continuara, permitir que otras resultaran heridas, permitir que él quedara impune. ¿Qué pasaría si yo hablara? Si hablara, quizá no me creerían, quizá me llamarían rebelde, desagradecida, mentirosa, quizá lo perdería todo, amigos, familia, respeto, quizá me odiaría, quizá mi madre me odiaría, quizá Dios me odiaría. Esa era la voz que me atormentaba. Estás deshonrando a tu padre, estás quebrantando un mandamiento, estás tocando al ungido de Dios. Pero, ¿y si la verdadera obediencia fuera a la verdad? ¿Y si lo que Dios quiere no es un silencio cómplice, sino justicia restaurativa? Pasé noches llorando,
encerrada en el baño. Escribí cartas que rompí, grabé videos que borré. Confié en una amiga, que me dijo que olvidara. Recé, supliqué, pedí una señal, y entonces, un día, una de las víctimas apareció frente a mí. Ella no sabía que yo lo sabía, me miró con dolor, y sonrió. Esa sonrisa rota me atravesó. En ese momento, lo comprendí. Era por ella, era por mí, era por todos ellos. Mi voz quizá era débil, pero seguía siendo mía. Decidí hablar, decidí romper el silencio, y aunque fue la decisión más dolorosa y solitaria de mi vida, también fue el primer paso hacia mí. Liberación, porque cuando dices la verdad, puedes perderlo todo, pero te encontrarás a ti mismo. El día que decidí hablar no fue heroico, no fue valiente, fue aterrador. Me desperté con el cuerpo temblando, el estómago cerrado, la sensación de que estaba caminando hacia mi propia ejecución emocional. No llevaba una espada, ni un plan perfecto, solo llevaba una carpeta con pruebas, y una verdad que ya no cabía dentro de mí. No fui primero a la iglesia, no hablé con los líderes cercanos a él. Sabía que eso sería inútil, sabía que muchos le debían favores, puestos, respeto. Fui a una instancia fuera del círculo inmediato, alguien que no dependía de su nombre ni de su poder, alguien que pudiera escuchar sin miedo. Entregué copias, mensajes, fotos, nombres, fechas, todo lo que había guardado con dolor durante meses. Mientras hablaba, mi voz se quebraba, no porque dudara de la verdad, sino porque estaba denunciando al hombre que me enseñó a rezar. Cada palabra era una puñalada en mi propio pecho, pero no paré. Cuando él se enteró, la reacción fue inmediata. Primero vino la negación. Eso es mentira, estás confundida, alguien te manipuló. Después, la ira, una ira que nunca le había visto. Golpeó la mesa, gritó, me acusó de destruir a la familia, de ser una herramienta del enemigo, de querer llamar la atención. Me dijo que estaba matándolo en vida. Luego, la manipulación emocional. ¿Así me pagas todo lo que hice por ti? ¿Te olvidaste de quién te dio de comer? ¿Vas a cargar con la culpa de destruir la obra de Dios? Escuchar eso de mi propio padre me rompió algo por dentro que jamás volverá a ser igual, pero lo peor aún estaba por venir. Mi madre, cuando supo que yo había hablado, no gritó, no lloró, se quedó en silencio, un silencio pesado, duro. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. No era la forma, no dijo que era mentira, no dijo que yo estaba equivocada, dijo que no era la forma, como si existiera una forma correcta de denunciar el abuso, como si el dolor tuviera protocolo. Después vino la iglesia, el rumor corrió rápido, más rápido que la verdad, y con él vino el juicio. Personas que me habían visto crecer comenzaron a mirarme como a una enemiga. Me llamaron traidora, rebelde, instrumento de Satanás. Dijeron que yo quería fama, venganza, dinero. Dijeron que estaba loca, que exageraba, que quería destruir al ungido. Algunas mujeres me evitaban, otros me miraban con odio. Unos pocos, muy pocos, me miraban con compasión, pero no se atrevían a decir nada. Perdí amistades, perdí mi lugar, perdí mi apellido como símbolo de respeto. Pasé de ser la hija del pastor a la que traicionó a su padre. En cuestión de días, me quedé sola, y aún así, no me arrepiento, porque mientras unos me señalaban, otras comenzaron a escribir en silencio, mensajes breves, temblorosos. Gracias por hablar. Yo también viví algo parecido. Pensé que estaba sola. Esos mensajes me sostuvieron cuando todo lo demás se derrumbó. Mi padre nunca pidió perdón, solo pidió silencio, solo pidió que todo se olvidara por el bien de la obra. Pero entendí algo fundamental: una obra que se sostiene sobre el silencio de las víctimas no viene de Dios. Ese día perdí a mi padre como figura espiritual, perdí la iglesia como hogar, perdí la imagen que tenía de mi familia, pero gané algo que nadie puede quitarme: mi voz. Y aunque el juicio público fue brutal, aunque todavía cargo con cicatrices, sé que hice lo correcto, porque el amor verdadero no encubre el daño, la fe verdadera no protege al agresor, y Dios
Dios no necesita mentiras para sostenerse. Ese fue el día que expuse a mi propio padre, y también fue el día en que, por primera vez, empecé a ser libre. Hoy escribo este testimonio no desde un altar, sino desde un lugar mucho más sagrado, el fundamento de la verdad. Y aunque al principio fue frío, duro y solitario, fue allí donde redescubrí algo que ninguna institución religiosa pudo darme plenamente, la libertad de existir sin mentirme a mí mismo. Sí, perdí mucho, perdí a la familia que conocía. Tras la acusación, mi padre nunca volvió a mirarme con los mismos ojos. Mi relación con mi madre se convirtió en un campo de silencio, donde cada palabra se hacía añicos. Las cenas familiares se convirtieron en recuerdos lejanos, celebraciones religiosas, reuniones, abrazos llenos de bendiciones. Todo se desvaneció como el humo. También perdí la comunidad. Quien antes me aplaudía ahora me evita. Lo que antes era, un Dios te bendiga, hija del siervo, se ha convertido en un Dios tenga piedad de esta alma rebelde. Rostros familiares se han convertido en desconocidos. Los bancos de la iglesia que antes me acogían probablemente ahora serían el escenario de mi lapidación simbólica, y perdí algo que todavía me duele admitir, la inocencia. Solía creer que la fe y la verdad iban de la mano, creía que los líderes religiosos eran faros, que las iglesias eran refugios. Hoy entiendo que, aunque pueden serlo, a menudo son solo estructuras humanas, frágiles, falibles y peligrosas cuando se las idolatra, pero también gané cosas que no tienen precio, gané integridad, duermo tranquilo sabiendo que no protegí las malas acciones, que no sucumbí al miedo, que no vendí mi alma para salvar la reputación de nadie, gané libertad, la libertad de mirarme al espejo y reconocerme, de no tener que seguir siendo la hija ejemplar mientras me muero por dentro, de poder decir no a un sistema que usa a Dios como escudo para ocultar pecados. Gané paz, no la paz artificial de los villancicos dominicales, sino la paz real de quien hizo lo correcto, aunque fuera difícil, la paz de quien sabe que, al romper el silencio, salvó más de una vida, incluida la suya. Y hoy os dejo un mensaje claro, a los hijos e hijas de líderes religiosos: no deben lealtad a la imagen, no deben fidelidad a la reputación de su familia, su lealtad es a la verdad, a la justicia, a su conciencia. No se queden callados pensando que traicionar a su padre o madre es peor que proteger el abuso, porque, en última instancia, lo que destruye a una familia no es la denuncia, es el pecado no confrontado. A las víctimas, no están solas. Sé lo que es llorar en la almohada, culpables, por algo que no fue su culpa. Sé lo que es dudar de la propia cordura porque todos a su alrededor juran que el abusador es un santo, pero no están locas, no exageran, y, sobre todo, no están solas. La verdad es su aliada, y Dios está de su lado, incluso cuando la iglesia no lo está. Y a las iglesias, dejen de idolatrar a los líderes. No son dioses, no están por encima del dolor de nadie. El día que protejan un púlpito más que a un niño, un título más que a una víctima, será el día en que pierdan la autoridad moral que aún creen tener. Reconstruir mi vida no fue rápido, ni fácil, aún tengo heridas. Todavía me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera, todavía sueño con los abrazos que nunca llegaron, pero hoy camino con la frente en alto, con menos gente a mi lado, quizás, pero con la certeza de que ya no encubro lo que me destruye en nombre de lo que parece sagrado, porque la verdad duele, pero las mentiras matan. Y si has llegado hasta aquí, quizá esta historia también haya tocado algo dentro de ti. Quizás tú también has guardado silencio durante años. Quizás también temes manchar el nombre de la familia. Quizás te preguntes si vale la pena hablar. Te lo digo, vale la pena. Vale la pena por tu alma, por tu salud, por tu derecho a respirar sin cargar con una carga que no te corresponde, porque la verdad, aunque rechazada, sigue siendo el único camino hacia la libertad. Si eres hijo o hija de un líder y ves cosas que no están bien,
Por favor comenta, la verdad vale más que la imagen de la familia. Deja un me gusta si esta historia te hizo reflexionar sobre los ídolos humanos que creamos. Suscríbete porque estas historias necesitan ser contadas. El silencio protege a los malhechores, no a las familias.